53 sigue el discurso del presidente Petro en la Plaza de Bolívar luego de su conversación revelada en primicia por Blue Radio con el presidente Donald Trump, llamada telefónica de la que hay conclusiones. Silvia Patiño, buenas noches. Ricardo, buenas noches para usted y para todos los oyentes. Blue Radio acaba de conocer en primicia que Estados Unidos contempla invitar al presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Esto como un paso más en los intentos por mejorar las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Esta noticia se conoce luego de la llamada entre ambos presidentes. De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, pues la llamada duró cerca de 45 minutos, así que es noticia Silvia, en desarrollo, señor. Perdóneme, discúlpeme porque es que esto es en tiempo real. Dice el presidente Trump lo siguiente confirmando su noticia. Dice el presidente Trump en sus redes sociales: fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, le hace la ministra Rosa Villavicencio, están realizando los arreglos necesarios. La reunión, atención Silvia, tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington. Usted lo estaba anticipando y el presidente Trump, como si la estuviera escuchando, lo escribe en sus redes sociales. Invitado el presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca por parte del presidente Donald Trump. Lo confirma a través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump. Silvia. Sí, le iba a decir justamente eso, Ricardo, que fue una conversación, por lo menos eso fue lo que nos confirmaron fuentes cercanas a la Casa Blanca, fue una conversación en buen tono, una conversación amable en la que hablaron de ese tema relacionado con las drogas, que es lo que más le preocupa a Estados Unidos, razón por la que, entre otras cosas, terminó cayendo Nicolás Maduro, y que en los próximos días iban justamente a hacer todas las coordinaciones para poder hacer formal esta invitación al presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Ricardo, esto no es un dato menor. Donald Trump lleva desde el 20 de enero del año pasado como presidente por segunda vez de los Estados Unidos y no había habido un acercamiento diplomático entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos. Es la primera vez que hay una invitación formal de la Casa Blanca para que el presidente Gustavo Petro vaya en el gobierno de Donald Trump. Esto sí pasó en el gobierno de Joe Biden. El presidente Gustavo Petro fue una vez a la Casa Blanca, pero estoy hablando puntualmente del republicano que por primera vez contempla la posibilidad de invitar formalmente a la Casa Blanca al presidente de Colombia. Una conversación amable, nos confirmaron las fuentes a las que acudimos pues para ahondar un poco más en cuestiones y en detalles sobre la llamada, y en los próximos días van entonces a terminar esas coordinaciones. Y esto también es muy importante porque acuérdese que hace un par de meses el presidente Gustavo Petro, en medio de las tensiones por la inclusión a la lista Clinton, por la inclusión de Colombia en la lista de países desertificados en materia de lucha contra las drogas, por todas estas decisiones, incluso la de quitarle la visa al presidente Gustavo Petro, pues recuerde que el presidente le llamó la atención a la canciller Rosa Villavicencio y al embajador Daniel García Peña. Dijo en público y reconoció que no tenían línea directa con la Casa Blanca, que no había manera en la que se pudieran comunicar. Pues esto es una muestra de que ya ese tema quedó superado, ya hay línea directa entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, y esto sin duda pues es una noticia importante para las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, que empezaron muy mal. 6 días después de que Trump llegara a la Casa Blanca, empezaron las tensiones. Repito lo que acaba de escribir el presidente Trump en su red social Truth Social: fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecio su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente, en el futuro cercano. El secretario de Estado Marco Rubio y la canciller de Colombia están haciendo los arreglos necesarios y la reunión tendrá lugar
en la Casa Blanca en Washington. 6:58, volvemos a escuchar al presidente. Lo mataron sus socios pasando ahí en el retén de Colombia en Ecuador, en tierra ya ecuatoriana. Allá tienen vuelto a Ecuador 7, ¿no? ¿Cómo se le diría? Destrozado a Ecuador en la violencia, porque ha sido tan efectiva nuestra lucha, nuestros controles, que se fueron a exportar ya no tanto por Colombia, sino por Ecuador. Pacífico. Bueno, esto es un poco para mostrar cómo engañaron a Trump. Trump no es bobo, podemos decir otras cosas, pero Trump no es bobo. Y después de lo sucedido en Venezuela, que es ilegal en mi opinión, en las normas de las Naciones Unidas se prohíbe amenazar en la relación entre gobiernos. Segundo punto del Estatuto de Naciones Unidas, hecho entre otras con protagonismo estadounidense, porque eso se hizo con Estados Unidos y se rompió por ellos mismos la norma, que es Maduro. Como dijo la extrema derecha en Nueva York, él no es mi aliado. Él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva. Cuando fui a enterrarlo, consideré mi deber. No me invitaron. Yo dije, no me van a frenar. Llegué allá a la embajada, porque volví a ir a embajadas. Era el gobierno de Santos, allá me encontré con él, sus amigos. Ahí llegó el estafeta para decirles que ya tenían que entrar. Era una capilla pequeña. Santos no me invitó a entrar. Estaba compitiendo por el protagonismo. Y entonces cuando fui a entrar yo por mi cuenta con los amigos que iba, la señora ahí de la Guardia Nacional o del Ejército apenas iba a entrar, ¡pum! Yo sentí apenas el viento y la violencia de unas puertas pesadísimas y quedé ese día triste, no pude entrar, no enterré, y además no lo enterraron, lo embalsamaron, que es lo que no se debe hacer. No va contra las leyes de la vida. Y nunca más volví a ver ese gobierno porque consideraba que iban por otra línea. Yo iba por la línea de la paz, y eso fue lo que le dije a Chávez. Vuélvanse en ayuda de la paz en Colombia. Al final sucedió, pero 4 años después de muerto Chávez, 2016, 17, y el pueblo de Colombia tuvo por una pequeña ventaja el no a la paz. Terrible, porque miren lo que estamos viviendo ahora. Equivocación por una razón. Santos no nos pidió ayuda para las elecciones, ni a Sergio Fajardo ni a mí, que teníamos ya demostrado votos, y por eso se perdió las elecciones. Se perdió en Bogotá, con los barrios populares de Bogotá. Cuando ya vi ese desastre, terminé ayudando, pero ya La Paz se había enredado y Bogotá cambió en la siguiente elección con Santos y lo eligió. Nos hizo caso, en cierta forma, nuestra solicitud de no volver a caer en gobiernos de violencia. Bien, ¿qué ha pasado ayer? Ayer en la prensa colombiana empezó un rumor público de un barco de Estados Unidos en agua colombiana. Y yo estaba en el mar.
Yo dije, no, pues y aquí no tengo cómo defenderme. Menos que hayan sirenas y salga una guardia de sirenas o algo así. Una ballena azul. Total es que era mentira. Era un barco del cual no tuve noticias de su destino. No supe si estaba armado o era mercante y salía de Venezuela. Pasó por aguas colombianas y no alcanzamos a tomarlo. Mi orden fue tomar el barco, no disparar antes, para saber quiénes estaban ahí y por qué. Pero no lo cogieron y no sé qué pasó. Y eso obviamente puso en alerta todo nuestra realidad. Venía después de la amenaza verbal. Si no somos prudentes, pues tendríamos un poco de gente en la calle hoy, en las costas y en las playas, por sí mismo dispuesta a defender el territorio de Colombia. Que era de lo que venía a hablar hoy. Entonces me tocó cambiar el discurso, porque en medio de la disputa verbal con Trump por redes, entonces me dijeron que no debía usar redes en una cosa de esas. Si estamos incomunicados, ¿qué más vamos a usar? La incomunicación con el gobierno Trump, desde el principio que se posesionó, yo hablé 4 veces con Biden, nunca hubo problemas. Esa incomunicación, tal como dijo Habermas, genera violencia real. Y Trump, después del debate en redes, tuvo otra versión. Y hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Entonces, obviamente yo tenía ahí mi inquietud, me demoré en llegar aquí, porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada. Eso duró como 1 hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué 2 temas para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Eso pedí. Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia, como hasta mi abuelo, nacido en San Pelayo, Córdoba, 1898. Hasta él lo sabía. Si no se habla, pues nos fregamos, nos matamos entre nosotros mismos. Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos. Y restablecí comunicación por primera vez. Entonces, ¿de qué hablé yo? De 2 cosas: Venezuela y el tema del narcotráfico. Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí. ¿Por qué se me sindica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos? Y le dije: muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico. O si no, la llamada periodista que no ha perdido un solo día ni una sola hora. Yo a veces pienso mal en atajarme por todo,
y echar mentiras todo el tiempo. Pues ella sola, para dar un ejemplo, su familia política, uno lo asesinaron los paramilitares porque era paramilitar y asesino de verdad. Lucas Géneco mató Jorge Géneco. Oye, tiene que avisarme porque yo lo denuncié, me puso demanda por calumnia, perdió la demanda, estaba preso y condenado a 26 años. Pero como en el caso de ellos y no de nuestros ministros, que sí son asesinos, estaba en la casa. Y el hermano de él, este era el hermano de él, que es hay Jorge y Lucas, ojo. Lucas lo enterraron los mismos paramilitares, solo dejaron la cabeza encima y lo dejaron morir así. Y era el socio del señor Jorge 40. Bueno, no voy a seguir este ejemplo que me alargo, pero muchos de los que fueron allá buscaban violencia para que no fueran juzgados en Colombia, para detener el juicio sobre la parapolítica que lo han logrado, porque por eso echaron a mi ministro de Defensa, Iván Velázquez, de ser magistrado, para que no siguiera investigando, porque él siguió la investigación. Y entonces lo que tenemos hoy es impunidad. Nos investigan es a nosotros. Todavía contra mí no han podido encontrar nada, porque yo no me robo un peso del pueblo. He sido ingenuo un poco y por eso me pongo este símbolo. Porque sí me han metido los dedos en la boca, pero tampoco soy bobo. Ingenuo sí, bobo no. Le mostré los datos, le dije, el gobierno de Duque duplicó los sembrados, yo apenas van 10 y quiero que disminuyan. Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones militares conjuntas, él allá, yo acá, en el Catatumbo. Le dije de los bombardeos, lamentables, porque iban contramandos que nunca estaban ahí en el momento de la bomba. Le dije cómo habían aumentado las incautaciones de droga a un punto que 1,000 toneladas el año pasado, llegaremos a 3,500 cuando termine. Nunca ningún gobierno, ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína, se lo conté, incautada. Le dije que 700 traquetos, capos, algunos fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba, que no dudé en firmarlo. Ahora él quiere ser testigo allá de Rabia, para ver si baja pena. Nunca lo conocí, casi me pone una trampa en el Hotel Tequendama que alcancé a intuir. Bien, hablé de los resultados, le dije lo más importante: la sustitución de cultivos voluntaria da más éxito y por eso detuvimos el crecimiento de cultivos que la sustitución forzada con glifosato o a pie. En eso ya hay heridos y muertos, 400 heridos de nuestra fuerza pública, más heridos que con los drones, más heridos que en el combate directo. No podemos seguir haciendo eso. Nosotros perdemos la sangre y se expanden los cultivos. Eso se llama tontería y ceguera. Y le digo cómo iba avanzando. Ya 30,000 hectáreas.
La tasa de crecimiento de la incautación cada año, matemáticas, la tasa es superior a la tasa de crecimiento de hoja de coca, que está siendo 0. ¿Y eso qué significa? Que de la cocaína que ellos sacan, cada vez cogemos e incautamos nosotros. La inmensa mayoría de eso va para Europa, Australia y Estados Unidos. Es decir, que le hemos puesto un problema grave. Claro, eso no se acabará si no cambia el consumo allá. Y eso no acabará si nosotros no hacemos progresar los territorios de hoy, donde se cultiva de hoja de coca, y esa ha sido mi estrategia. Y después le hablé de Venezuela y le dije, yo le escribí a usted una carta, no sé si la leyó, alguien la pudo sacar incluso en la Cancillería de Colombia, y esa carta dice, podemos hacer una alianza así, se la dije personalmente a Biden, claro, hay una oportunidad inmensa, el mundo, la humanidad, la vida, necesitan que dejemos de consumir petróleo, carbón y gas. En un 75% es la responsable de la crisis climática. Y si crece, pasamos de crisis a colapso. Lo dice la ciencia del mundo, 4.000 científicos de todos los países. Y si pasamos a colapso, nuestros nietos morirán. Y cada vez viviremos peor ante los desastres. Y eso no puede ser. La humanidad no puede ser. Y le dije a Trump, la alianza que yo escribí se basa en energía, tal cual él ha dicho, pero limpia, no petróleo y carbón. Si es petróleo y carbón, entonces amenazan a Venezuela y amenazan a Colombia y amenazarán a Chile y Argentina por el litio y amenazan a México por el petróleo, y tiraron un bombazo en el país más petrolero de África, Nigeria, y quieren Groenlandia por territorio. ¿Saben por qué quieren Groenlandia? Por agua que está hoy congelada, y saben que se va a derretir. Inmensas cantidades de agua y tierra fértil que queda debajo del hielo. Sale un poco de metano, ahí sí acabamos de complicar la crisis. Quizás por el derretimiento del hielo de Groenlandia llegamos al colapso. Quizás por la destrucción de la selva amazónica que sigue, llegamos al colapso. Y colapso significa, esa es la diferencia con crisis, en que ya no podemos devolverlo por ningún medio. Y si no podemos devolverlo, quedó la marca de la extinción de la vida. Y un progresista no va a permitir que la vida humana desaparezca en el planeta Tierra. ¿Cuál fue la respuesta de Trump? Pásamelo porque ya él acaba de escribirla. Y entonces he ahí el objetivo de estas manifestaciones, porque se las quiero comentar. Dice Trump, ¿dónde? Dice Trump, ojo, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
yo fui invitado a hablar con él y no dije que no. Casi no llego en punto porque veníamos de afuera. Quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. Marco Rubio y el ministro de Relaciones, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. Canciller, le toca ir a Estados Unidos. Se lleva un buen traductor. Sí. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. En mis trinos de fin de semana, de sábado y domingo, algunos me tocó a las 2 de la mañana precisamente por el barco. Y lecciones si esto se vuelve realidad. 1. Dialogar es fundamental directamente. Siempre nos critican que hablemos con los violentos. Hablar es una cosa, ser socios es otra. Yo hablo es para disminuir los muertos y los niños que reclutan y los cultivos de hoja de coca. Ese es mi objetivo, es decir, que haya menos muertos. Los datos de muerte en Colombia, mayoritariamente por sicariato, son la cifra del año pasado que ya está, es de los mejores años, no el mejor, de los mejores años del siglo. Y los datos hasta ahora, que todavía son pocos, no es momento todavía de evaluarlos bien, son menores sustancialmente. ¿Saben cuánto se ha reducido el hurto? Que no es de estos grupos, sabemos que es urbano, pero es lo que más nos aqueja. Comparado al mismo periodo del año pasado, que ya había caído respecto al periodo del 24, esta vez llevamos 70% de reducción del hurto. En toda Colombia. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe que la gente tiene más para comer. Simple. Y mucho joven desesperado con novia que le exige celular de última gama y esas vainas valen como 7, 8 millones, pues deja a un novio fuera de combate en todas partes, llega el traqueto y se lleva a la novia. Entonces, eso no puede ser. Abrimos las universidades gratuitas, vamos en eso. Redujimos la pobreza 2,5 millones. 2 millones de pobres han subido sin el año pasado, hay que ver el dato por ahí en marzo. Y menos pobreza, más comida, más salario vital para los gremios. En vez, como dicen ellos, ignorantemente de la teoría económica, solo por sus intereses, es que más bajan el salario, más pobre es Colombia y más violencia entonces hay en Colombia y más muertos, y no progresamos por eso. Mientras dejen la tierra fértil en manos de terratenientes productivos,
y no del campesinado, pues no habrá comida barata. Los campesinos cultivan en cumbres borrascosas y eso no les sale tan barato. Por eso sube la inflación y por eso tanto en todos esos terrenos hemos respondido y bien. Tierra para los campesinos, 1 millón de hectáreas ya tiene el fondo. Más comida en las ciudades, más abundante. Miren la comida que había en los mercados. Más justicia entonces, más universidades abiertas gratis, menos juventud al borde de la violencia y desesperada. Y hay que hacer más, pero le hemos demostrado a la forma de gobernar que había en Colombia. Pues ¿quién va a pagar una matrícula de 30 millones de pesos semestrales para estudiar medicina? Tenemos el menor número de médicos y enfermeras de toda la OCDE por población. ¿Qué servicio de salud se va a dar? Y entonces la prensa, no, tenemos el mejor sistema de salud en Colombia. Carreta. Casi que tenemos la peor tasa de mortalidad infantil de la OCDE, la mayor tasa de mortalidad materna, mujeres y niños muriendo por un sistema de salud que solo hace ganancias. Estaba lleno el aeropuerto de Cartagena de jets privados. Pregunten de quiénes son. Y muchos de los dueños de las EPS privadas, ¿cómo lo tienen? Nos roban por billones. Pero no vuelvo al tema, sigamos con Trump. ¿Han escuchado lo que dijo? Hablamos de otros temas en los que todavía no hay acuerdo. Ese es nuestro objetivo. Que la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa. La paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela. Y hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que se llama hoy por hoy Ejército de Liberación Nacional controlador, matando campesinos, 200 del Catatumbo colombiano. O el ELN se acuerda del sacerdote Camilo Torres Restrepo y lo vuelve a leer porque ya no leen. Ahí tengo la sotana en el palacio también cuidándola, la que él usó de últimas, la tuvo guardada un obrero bogotano hasta que vio en mí la persona a la cual podía entregarle la sotana. Y yo temblaba ahí, le mostré la sotana al actual representante de negocios que hace de embajador de Estados Unidos en Colombia, y él se paró y todos sus acompañantes y se persignaron. Me pareció bonito y sabía la historia porque él conoce a Colombia, estuvo aquí hace mucho tiempo. Bien, sobre la base de esta conversación personal, no podemos bajar la guardia. Todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. Ustedes dicen que venga Trump. Yo lo invité. Le dije que en una isla chéverísima, pero solo los 2 y las escoltas.
de él de seguridad.